Ok, hermanos, seguimos analizando los textos bíblicos y aprendiendo directamente de las Santas Escrituras. Ahora vamos a estudiar un texto bíblico que es también muy manipulado por los comerciantes del Evangelio para robarle el dinero a los creyentes modernos. Muchos creyentes le enseñan que tienen que dar todo lo que tengan en el bolsillo, así se queda limpio, sin un dinero en el bolsillo, porque tiene que seguir el ejemplo de la ofrenda de la viuda que lo dio todo y se quedó sin nada porque entregó el dinero al Señor. Bien, pero es necesario indagar a uno mismo las Santas Escrituras para aumentar en el conocimiento bíblico que no te engañe, porque hay una historia que usted no conoce y tampoco se la cuentan, y es la siguiente historia. Vamos a comenzar este texto leyendo uno mismo las Santas Escrituras. En el libro de Marcos, ¿ve? Capítulo 12, del verso 41 hasta el 44. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ok, vamos a explicarle la historia con una técnica de estudio que se conoce grafosintesis, es decir, usar imágenes para entender los textos. Ok. En el templo judío estaba el patio que se llamaba el atrio de las mujeres. Aquí vemos una imagen. La viuda, ella da su ofrenda voluntaria, como dice el texto bíblico, y el Señor la ve dando su ofrenda y ve a los ricos que también daban ofrenda. En el atrio de las mujeres había una especie de trompeta que tenía esta forma. Mire cómo era, donde ella echaba su ofrenda voluntaria. ¿Ve? Una especie de trompeta, una forma de embudo. Pero de acuerdo a la arqueología bíblica y los estudios bíblicos que se han hecho acerca del dinero en esa época, ¿ve? Observe cómo era el dinero en aquellos tiempos. Se cree que fueron 2 moneditas, así como esta, pequeña, que echó la viuda ahí en el arca. ¿Ve? Y que de acuerdo a los estudios, las investigaciones que se han realizado sobre esta arca, era 13. En el patio de las mujeres habían 13 arcas como esta, o alcancías, como esta, donde las personas podían dar su ofrenda voluntaria. Eran cofres también llamados arca. El primero y el segundo eran para guardar los impuestos del templo, pues. Las primeras ofrendas que se echaban ahí eran para los impuestos del templo. La trompeta 3, 4, 5, 6 y 7 eran para comprar las tórtolas, que eran las palomitas de aquellos tiempos, ¿ves? Palomas, comprar la leña y el incienso, donde se iban a hacer los sacrificios. El arca, número 8, 9, 10, 11 y 12, era donde ofrendaban los nazarenos y algunos leprosos que eran sanados en el templo, pues eran curados en el templo. Y el arca número 13 es donde la viuda da su ofrenda voluntaria, pues, que tenía esta forma. ¿Ves? Eran más o menos moneditas así como esta. Se cree que fue la ofrenda voluntaria de la viuda, porque los judíos, ellos fabricaban su dinero, pues ya existía el dinero en esa época. Jamás diezmo se mezcló con la palabra dinero, ni dinero se mezcló con diezmo, pues lo explico en otros videos anteriores. Pero la viuda, observe que ella dio su ofrenda voluntaria. El Señor la vio, la elogió esa forma desprendida que hizo ella, ¿ves?
Observe que Cristo no salió a ella diciendo, oye, ¿y dónde están los diezmos aparte de la ofrenda? Eso no existe en la Escritura, no hace ninguna pregunta de esa. Ni tampoco le dijo a los ricos de dónde están los diezmos que tenían que dar ellos supuestamente. ¿Ves? Es un texto muy limitado, el caso de la viuda pobre. Ok, vamos a seguir analizando la historia. Vemos que ella da su ofrenda allá en el atrio de las mujeres, el patio. Ese es el arca número 13, donde ella da su ofrenda voluntaria. Pero ahora, a la hora de comer, recuerde que el templo judío era como una escuela donde ellos aprendían sobre las leyes de Moisés. Era como una universidad, era como un comedor comunitario, donde todos se reunían los pobres en Israel a comer comida de los animales, pues los diezmos sacrificados por otros judíos. El templo también era como un centro de acopio, donde se daba ropa para los pobres, y también servía como una especie de hospital, donde los sacerdotes hacían el papel de médico. Pues. Okay. Esta viuda pobre, ella da su ofrenda, ¿verdad? Y después ella iba al templo a buscar comida, donde a ella la ayudaban con dinero, con comida, y le satisfacían sus necesidades, porque existía una ley en el Antiguo Testamento llamada la ley del diezmo. Pues en la ley del diezmo se ordenaba, en Deuteronomio capítulo 14, verso 29, se ordenaba que a la viuda había que darle sustento en dinero, alimento y ropa para ella y sus hijos. Porque sus esposos, cuando llegaban las guerras que se presentaban allá en la antigua Israel, los esposos de las viudas iban a la guerra, ¿verdad? Por prestar su servicio militar pues, al gobierno israelita. Aquellos judíos morían en esas constantes guerras, ya que Israel tenía muchas guerras contra los egipcios, los persas, los edomitas, muchos más, como los palestinos, por ejemplo, pues, o los antiguos mamelucos y gente de aquellos tiempos, muchos enemigos que tenía el pueblo de Israel. Cuando ellos iban a la guerra, muchos judíos morían. Entonces muchas mujeres, sus esposos morían en la guerra y ellas quedaban viudas y los niños quedaban huérfanos y pobres. ¿Ves? En esas guerras, por esos grandes conflictos que experimentó el pueblo de Israel. Entonces, para que ella no quedara viuda así, que no se le diera una ayuda necesaria, ¿verdad? Alimentaria, el Señor en la palabra ordenaba, de acuerdo a las leyes de Dios, por la ley moral, se ordenaba que una ley especial donde se garantizara suministro de alimentos a la pobre viuda, que hoy en día lo conocemos como pensión de sobreviviente, porque su esposo murió en esas guerras, en esos conflictos, y para que ella no quedara hambrienta y necesitada de sus hijos pasando hambre en el pueblo de Israel, Dios se preocupó de que hubiera una ley que le diera protección a la viuda, pues, a los huérfanos. Lo llamamos hoy en día pensión de sobreviviente en Deuteronomio 14, 29. ¿Ves? Donde se ordenaba que había que darle comida a la viuda, había que darle alimento a los pobres y necesitados del antiguo pueblo de Israel. Las mujeres viudas no quedaban necesitadas, pues había una ley que la amparaba de acuerdo a la ley moral que Dios ordenó que se diera en el Antiguo Testamento y hacia el Nuevo Testamento. ¿Ves? La viuda, su esposo fue asesinado en la guerra, ¿ves? Y entonces ella iba al templo, pues. Recordemos que hasta en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo amaba mucho a los niños. Él le preocupaba que no hubieran niños hambrientos y necesitados en el pueblo de Israel. Y por eso que Dios desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento ordenó, pues ya les ayuda a los niños, para que ellos no quedaran huérfanos en el pueblo de Israel. Porque Cristo como el gran maestro enseñó y dio esa enseñanza, porque había que velar por la necesidad de los niños, de los inocentes, de los pobres. ¿Ves? Ahí en el templo, esta es la historia, hermano, que le es negada a muchos cristianos. Transmita esta enseñanza a otros, pues recuerde que ella dio su ofrenda voluntaria. ¿Ves?
Y después, a la hora de comida, ella se iba al templo, donde le llevaban ayuda necesitaria. Porque decimos que también el templo era como un hospital. Porque allá habían sacerdotes que hacían las veces de médico. Y ellos hacían recipes de medicina, pues, donde la medicina era comprada en el mercado de los judíos, pues. ¿Ves? A la viuda le daban comida, ropa y dinero y medicina, pues, donde ya compraban formas de hierba, pues bien sacerdotes que hacían esas veces de médicos para ayudar a los pobres y necesitados de Israel. Esta es la historia que no le cuentan a muchos cristianos, pues ahora usted la sabe. Esa es la verdad que hay detrás de la historia de ella, pues su esposo murió en la guerra. Ella quedó viuda. Y para que no muriera de hambre en el pueblo de Israel, había una ley en el libro de Deuteronomio que ordenaba que había que ayudar a la pobre necesitada, darle una pensión de sobreviviente para que ella pudiera alimentarse ella y alimentar a sus hijos. Dios le bendiga, hermanos, sigamos analizando. Recuerde que mientras más ignorante es un evangélico, mucho mejor. Como lo dijo el libertador Simón Bolívar, que por la ignorancia nos han dominado más que con la fuerza. Dios le bendiga.